gracias por su compañía. Hoy es 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios, y en el marco de esta fecha el Ministerio de Cultura otorga la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a Luis Neder Tuesta Cerrón por su valiosa contribución por más de 30 años en la formación de docentes indígenas bilingües para los distintos pueblos de la Amazonía. Asimismo, por su destacada labor en la conducción del programa de formación de maestros bilingües de nuestra Amazonía. Él recibió este reconocimiento junto a Yolanda Nieves Payano por su contribución a la investigación, desarrollo y revitalización de la lengua y la cultura del pueblo Jaca. Bueno, y a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Martín Vizcarra, saludó por su Día a los Pueblos Indígenas desde Ucayali, a donde el jefe de Estado llegó para inaugurar la Expo Amazónica e inspeccionar obras. Escribió lo siguiente: saludo fraternamente a nuestros hermanos de las 55 poblaciones indígenas a lo largo y ancho del país, quienes cuidan la gran diversidad biológica y cultural del país. El mandatario finaliza su mensaje renovando su compromiso para proteger los derechos, costumbres de los pueblos originarios y también para revalorizar nuestras lenguas indígenas. Bueno, y por su parte, la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga, hace también un balance de lo logrado desde el Ministerio de Cultura por los pueblos indígenas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios. El Perú celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con logros y retos pendientes. Hay aún muchas tareas que realizar a favor de 55 pueblos indígenas. La viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Elena Burga, asegura que uno de los principales logros es la certificación de 300 funcionarios públicos bilingües, plan que se inició en Apurímac. Los servicios deberían ser prestados en la lengua, y eso no se venía haciendo, en la lengua de los ciudadanos y ciudadanas. Eso es algo que se ha avanzado, que se está empezando a hacer, que ya se está haciendo en estas dos regiones. Vamos a continuar, todavía falta certificar en Ayacucho a otros funcionarios, en Cusco, y después vamos a entrar también a varias regiones de la Amazonía, empezando por Condorcanqui, Amazonas. Destacó que hasta el momento se han desarrollado 41 procesos de consulta previa en 13 regiones. Ya llevamos 41 procesos de consulta previa en nuestro país, donde han participado representantes de 28 pueblos indígenas, ¿no? Y que donde están involucradas además más de 1000 localidades, comunidades andinas y amazónicas, ¿no? Esto es bien importante porque esto es una demanda de mucho tiempo de los mismos pueblos indígenas. Como parte de la celebración, el Ministerio organiza el conversatorio Avances y Desafíos en las Políticas Públicas a favor de los pueblos indígenas. El día viernes 10 tenemos este conversatorio donde justamente vamos a hacer un balance como Estado peruano de cuánto hemos ido avanzando en políticas a favor de pueblos indígenas. La viceministra admitió que los desafíos son muchos y que la brecha todavía es grande en términos de inclusión, pero que se avanza con pie firme hacia este objetivo. Bueno, y parte de entender la importancia que tienen nuestros pueblos originarios es también comprender que son defensores de nuestras lenguas indígenas, y esa diversidad es la mayor fortaleza que tiene nuestro país. Vamos ahora con otros temas importantes también. Extranjeros limpian los ríos de Huaraz como parte de una campaña de limpieza. Ciudadanos mexicanos, japoneses, norteamericanos, entre otros, recorren el mundo con esta iniciativa. A lo largo de la ribera y el cauce del río Quilcay, que recorre el centro de la ciudad de Huaraz, los voluntarios retiraron desperdicios como plásticos, llantas y hasta colchones. Nace con el simple hecho de querer ayudar a la gente y al planeta. Nosotros realmente no recibimos ningún apoyo económico de ninguna organización. Nosotros pagamos nuestros viajes del país de donde somos hasta acá, hasta Lima, y de Lima a Huaraz, nuestra comida, nuestros equipos, nuestro todo.
Se trata de una brigada ambiental que está integrada por bolivianos, italianos, mexicanos, japoneses, griegos y norteamericanos, quienes recorren el mundo con esta iniciativa. La finalidad es crear conciencia ambiental en la población. Los voluntarios extranjeros continuarán con este trabajo en otras zonas turísticas de la ciudad. Amigos, hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Agenda 7.3. Amigos, continuamos con más información. Gracias por acompañarnos. Esto es Agenda 7.3. Vamos ahora a conversar, a hablar y conocer un poco más de dos valerosos hermanos patriotas, periodistas tacneños, quienes han marcado la historia, de cierta manera, del Perú. Vamos a presentar a quien ha ido pues tras los pasos de estos dos hermanos y ahora todo el trabajo que ha realizado lo recoge una publicación. Quien nos va a hablar el día de hoy, el señor José Perla Anaya. Él es investigador y escritor, quien presenta a los hermanos Barreto, Las Guerras del Corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor José. Cuéntenos un poco de qué se trata este libro. ¿Quiénes son los protagonistas? Este libro trata justamente de lo que ha mencionado hace unos minutos, es decir, de la búsqueda de las huellas de dos peruanos, concretamente dos tacneños, que no son muy conocidos. Federico Barreto es uno de ellos, el mayor, que nació en 1868 y es llamado en Tacna, sobre todo, el cantor del cautiverio, porque él produjo una serie de poemas patrióticos para sostener a los peruanos durante los 50 años de ocupación chilena. Entonces, por ejemplo, su poesía Mi Patria y mi Bandera se ha convertido en un himno que cantan y han cantado siempre los tacneños. El otro hermano, que es 7, 8 años menor, que nace en 1875, 4 años antes de que Chile nos declarara la guerra, es diplomático, ¿no? Es diplomático y es conocido últimamente sobre todo porque el año 2014 Israel, a través del Museo del Holocausto, que queda en Jerusalén, ¿no?, estudió unos datos que había recibido de que, siendo cónsul en Ginebra el año 43, otorgó pasaportes peruanos a judíos polacos presos en Francia para sacarlos del campo de concentración de Vittel y evitar que fueran a la muerte en Auschwitz. Ese fue su acto heroico que ocasionó que el gobierno lo expulsara de su carrera, larga carrera y prestigiosa, a los 68 años de edad. Bueno, y una distinción importante porque es el único peruano, no solamente peruano, el único en la región con esta distinción que da el pueblo judío, y es una forma también de reivindicar el trabajo que hizo para que lo conozcamos. Cuéntenos un poco sobre eso, cómo ha sido esta recopilación de información que dan origen a esta publicación suya. Esta publicación tiene como característica fundamental en cuanto a sus fuentes, a diferencia de otras, en que ha sido miembros de la familia Barreto los que han puesto a mi disposición datos, documentos, información que no circula normalmente, ¿no? Mis fuentes han sido fundamentalmente el embajador Osvaldo de Rivero Barreto, quien vive en Estados Unidos y que ha venido para la presentación de este libro ayer en el Club Tacna, para justamente respaldar este libro, que yo lo considero como una obra hecha en coautoría con él. Y también tengo que mencionar, y solamente por mencionar algunos, a Josefina Barreto Páez de Cisneros, que es hija del hermano menor de Federico y José María, a los que ya mencioné. Es hija de Carlos Barreto Bustíos, el último de los hermanos. Y ella también, 99 años, y me ha contado mucho de cómo conoció y veía en la familia a estos tíos. Bueno, además usted también tiene una conexión directa con estos valerosos hermanos. Efectivamente, eso también es un hallazgo que he ido yo poco a poco ampliando, ¿no? Yo sabía que mi abuela, Esther Belaochaga Barreto, era prima hermana de los Barreto, pero no sabía que esa relación había sido tan estrecha hasta que me puse a estudiar la historia.
y encontré entonces una serie de nexos y verificaciones que el que lea el libro va a darse cuenta que no son solo interesantes en cuanto a la vida de una familia, sino este es interesante en cuanto a la vida de muchas familias peruanas que seguramente tienen cierta conexión, claro, ¿no? Conexiones parecidas con nuestra historia todavía, esa historia terrible de la guerra que Chile hizo al Perú y que la Segunda Guerra Mundial también, claro, ¿no? Pueden ser y que se prolongó. Dos hechos completamente disímiles, pero que acá hay una convergencia, ¿no? Exactamente, ahí por eso yo hablo de las guerras del corazón, porque como estos dos hermanos tagneños, provincianos, de lo que aprendieron en esta terrible guerra que nosotros sufrimos, ellos de niños. Hay que pensar que José María tenía 4 años cuando empieza la guerra. Entonces yo me puse a pensar en el corazón, cómo lo vivió ese niño cuando nosotros vemos a nuestros niños. Y a los 6 años vio entrar a los chilenos a Tacna y se quedaron ahí 50 años más. Cómo vivió esa experiencia de su familia en tierra ocupada y administrada por extranjeros, ¿no? Igual Federico no logra ver su ciudad liberada porque se enferma y pasa a... Bueno, vamos a continuar con esta entrevista, pero ahora tenemos información en vivo desde el Congreso de la República. Nuestra compañera Mónica Paredes nos informa desde el punto. Continuamos con más, esto es Agenda 7.3, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar hablando con el señor José Perla Anaya, investigador, escritor, quien nos presenta su última publicación, Los Hermanos Barreto y las Guerras del Corazón. Comentábamos un poco de qué se trata, cómo ha sido el trabajo de recopilación de información. Y mi segunda pregunta, señor José, es cómo está estructurado este libro, cómo usted ha concebido contar todas estas historias de dos hermanos que han tenido pues dos panoramas y dos lugares también distintos, ¿no? Uno en la guerra del Perú, de Chile con Perú, y el otro en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, se vinculan las dos guerras. Se vinculan primero por las personas que intervienen en ellas, ¿no? Federico va a morir en Marsella, el hermano mayor, sin ver Tacna liberada. Ese es un drama, ¿no? Tacna es liberada el 28 de agosto del año 29, justamente estamos en el mes de Tacna, y Federico va a morir en Marsella 2 meses después. Nunca vio Tacna, su ciudad, libre. En cambio, José María siguió viviendo 10, 15 años más, va a morir el año 48 en Lima, pero siendo cónsul del Perú en Ginebra, va a intervenir de una manera heroica, salvando judíos, incumpliendo la ley peruana que prohibía atender a los judíos. El Perú era un país fascista, el gobierno lo era más, tanto lo de los 30 como lo de los 40, y se prohibía ayudar a los judíos, peruanos o extranjeros. Barreto va a tomar una decisión de conciencia, José María, y los va a salvar. El gobierno lo va a expulsar. Mediante una resolución suprema del presidente Manuel Prado, firmada por el canciller Alfredo Solfimuro y también por el secretario Javier Correa Elías, lo van a expulsar de la carrera, lo van a dejar solo en Ginebra, sin dinero, sin cargo y sin pasaporte, al alcance de la Gestapo a unas cuadras de Ginebra. Entonces esto es interesante ahora que ha aparecido esta nota del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene ahora en mesa y presentada nada menos que por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, una propuesta legislativa para derogar la resolución suprema que expulsó a Barreto y reivindicar su memoria. Un desagravio, ¿no? Un tardío, desagravio, pero que llega tardío, finalmente. Pero importante para dar modelos a los peruanos de que sí hay funcionarios, hubo ayer y estoy seguro de que hay hoy también, pero que no se les ve, que cumplen las reglas incluso más allá de lo que a veces permite la norma legal, ¿no? Sobre esto nosotros estamos haciendo una película. Este libro es solo preparatorio de un grupo que está preparando para poder contextualizar al público de quiénes son estos dos hermanos. Entonces, una es la historia de los hermanos juntos en la guerra nuestra, como periodistas, como poeta, y la otra es la película de José María en Ginebra y su entrega a la causa que continúa la de la Primera Guerra, la nuestra, es decir, de salvar, de ayudar a las víctimas en las guerras de ocupación
territorial con fines de apropiarse de países vecinos, que es lo que hacía Hitler en Europa, con Polonia, con República Checa, y que es lo que los chilenos hicieron acá también, gobernando el Perú desde Palacio de Gobierno durante 4 años. Es como una analogía, de cierta manera, Hay una analogía, ¿no? o sea, la historia tiene similitudes, no obstante la distancia del tiempo y del espacio. Entonces el libro muestra estas semejanzas, por eso se llama Los Barreto y las guerras del corazón. Ahora, usted de alguna manera define este libro como de carácter híbrido. Por un lado la documentación y por otro lado la ficción. ¿Cómo entendemos esta definición? Bueno, algunos podrían decir que es una historia novelada. Otros podrían decir que es un guión novelado. Y otros podrían decir que es una investigación guionizada. Estoy combinando, como productor que he trabajado también en la actividad cinematográfica, considero que puede hacerse una obra cinematográfica y que ahora gusta mucho a la gente, basada en la realidad. Cuando en la película sale ahora, está comprobado, esta película se basa en hechos reales, la gente presta más atención. Entonces, este libro y la película que se hará se basa fundamentalmente en casos reales. 90% de lo que está ahí ha sucedido, está probado. ¿Qué tan importante es destacar este tipo de personajes camino al bicentenario, ¿no? Que necesitamos dar voz a estos héroes anónimos quizás y que forman parte de lo que somos ahora. Hay que reescribir nuestra historia. A todos nos han contado una historia en el Perú de héroes, de batallas, generalmente de las perdidas. Nuestros grandes héroes son Grau y Bolognesi, es decir, 2 grandes vencidos heroicamente con sus compañeros de infortunio, como yo digo. Menos hablamos de Tarapacá, que fue nuestra única gran victoria terrestre en la guerra de Chile contra el Perú. Entonces hay que mostrar una nueva mirada de la historia, con carácter más de la vida de las personas comunes y corrientes, como se dice, que las vivieron, las familias. ¿Cuántas familias tagneñas que hoy día están celebrando el mes de agosto, la recuperación de su ciudad, tienen historias que contar? Este libro invita a que los tagneños, los Barreto lo fueron, y otros más empiecen a registrar y a compartir las historias familiares, cómo se vivieron y se viven las guerras por dentro. Por ejemplo, la guerra de Chile contra el Perú es una guerra que sigue viva. Cada vez que se toca un tema de Chile, que si va a poner una fábrica en los pantanos de Villa, o que si la selección no va al Mundial, hay peruanos que celebran más eso que los triunfos nuestros. Entonces tenemos que sanear nuestra relación y nuestra historia. Los Barreto abogaron por eso. Bueno, y además en un contexto hablamos de la ciudad heroica, ¿no? El primer grito de la independencia, Tacna. Es un lugar emblemático donde se desarrolla el trabajo de estos 2 hermanos. No hemos hablado mucho del trabajo que hicieron como periodistas y que también aborda este libro. Claro, efectivamente, ellos fueron los que dirigieron La Voz del Sur. En los 50 años del cautiverio hubo varios periódicos peruanos, tanto en nuestra ciudad de Arica, como en nuestra ciudad de Tarapacá, en nuestra ciudad de Iquique, porque todo eso era nuestro, ¿no? Y había periódicos que tenían que contestar a los periódicos agresivos, injuriosos, dicho también en libros chilenos, no es cuestión mía, ¿no? He usado fuentes chilenas, y entonces, mediante el periodismo, ustedes que son periodistas, hicieron una continua labor de información, de libre opinión. Todo eso acaba cuando el año 1911 una turba ataca la imprenta de La Voz del Sur de los Barreto, la destrozan y con eso ellos tienen que venirse a Lima. Bueno, pero aún a pesar de ese episodio, Federico continuará tiempo después con el trabajo periodístico a través de las letras de exacerbar este espíritu de independencia también. Efectivamente, los niños han hablado de la segunda independencia. La primera independencia fue de España, la segunda fue de Chile. Bueno, finalmente, señor José Perla, ¿dónde se puede obtener esta publicación para las personas, nuestro público que lo ve y que quiere conocer un poco más de la historia de estos 2 valerosos hermanos? Bueno, los invito a entrar al Facebook con mi nombre y ahí encontrarán al distribuidor encargado de esta
obra para que llegue a la mayor parte de personas, porque es un libro que puede leerse en las escuelas también, un libro con textos tipo guión, con diálogos, y que merece, creo yo, no por su autor, sino por sus protagonistas, llegar a la casa de todas las familias peruanas. Bueno, y que merece un desagravio también para ser conocidos, ¿no? Efectivamente. Sobre todo camino al Bicentenario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Escritor, investigador José Perla Anaya, hablándonos un poco de su publicación, su última publicación, Los Hermanos Barreto y las Guerras del Corazón. Muchísimas gracias por su compañía y gracias a ustedes por su sintonía. Permiso, buenas tardes.